Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Si has visto el título del vídeo, ya sabes de lo que vamos. Me he ido al mercadillo y entre 2 y 3,5 € me he traído todo esto para hacerme unos looks nuevos para el otoño. No me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te muestro cosas del día a día de mi vida en este país, principalmente cosas que nos interesan a las mujeres. En especial ropa, compras, charlamos bastante, un poquito de viajes, alguna receta. Bueno, ya has visto la cantidad de cosas que me he traído del mercadillo. Son 14 prendas, las más baratas 2 €, las más caras 3,5 € Cara, ninguna. Y aquí hay mucha cosa de marca. Bueno, es tanta la ropa y son tantos los conjuntos que me he armado, organizado con esto, que lo vamos a dividir en dos. Hoy te voy a mostrar la primera mitad y bueno, en pocos días te haré otro vídeo para que veas el resto, porque si no el vídeo se nos hace eterno. Bueno, lo primero que te voy a mostrar, 2 €. Mira, esto es un short. Bueno, short básicamente es ropa de verano, pero ya es un tono un poquito más oscuro y yo pensé, con unas bambas y al mismo tiempo me puse a ver la ropa que yo tenía en casa. Yo siempre hago lo mismo, yo me compro cosas nuevas, pero recurro a las cosas que tengo en el estante a ver con qué lo puedo conjuntar. Bueno, tú dirás que en cada vídeo a mí me aparecen prendas nuevas. Bueno, un poco sí, porque en la medida en que voy cambiando los conjuntos, a veces saco una prenda, la cambio por otra y lo que sobra vuelve al estante. Pero en este caso, no. En este caso, lo que te voy a mostrar aquí son unas prendas que tengo de media estación. Esta camisa, bueno, esto es un top con el que me he armado, uno de los conjuntos, pero para el short azul me lo he pensado con esta blusa que, bueno, es una blusa de media estación, es de H&M, tiene sus años. Todos los conjuntos que yo me armo son con alguna prenda nueva, pero siempre aprovechando lo que tengo en casa. Esto es una blusa de mangas 3/4, es azul con blanco, con turquesa, es H&M tamaño S. No creo que lo puedas ver ahí por la luz. Bueno, un conjunto totalmente, pues, inventado a última hora. Yo en el mercadillo me encontré estos shorts que son de Primark, son tamaño 38. Mira, están nuevos aquí con la etiqueta. En la etiqueta pone como, bueno, precio original 7 € rebajado a 4. Yo en el mercadillo los conseguí a 2. Y yo en un vídeo este verano te mostré las compras que me hice en las rebajas de Primark y me compré un short exactamente igual que este, también en tamaño 38, pero en color beige. Y entonces pensé, esto me tiene que quedar bien. Si el beige me queda bien, este también. El otro lo pagué 4, tal como pone aquí en la etiqueta. Pero este, bueno, ya en el mercadillo me quedó en 2. Así que yo creo que esto es algo que me encontré de la última temporada en Primark. Yo digo, la gitana o la hija de la gitana se compró los shorts, luego se arrepintió y directamente los echó en la mesa. Aunque los pagó 4 y bueno, ella después los vendió a 2. Bueno, entonces un conjunto fresquito, pero ya con la manga un poquito más, pues, otoñal, manga 3/4. Me lo voy a probar con unas bambas y un bolsito vaquero. Vamos a verlo.
Como ves, unos shorts completamente clásicos, básicos, también de un color totalmente, bueno, neutro, realmente va con cualquier cosa. Creo que es una ropa que todavía se puede aprovechar en otoño. Hoy, por ejemplo, ha sido un día de lluvia finita. Entonces, no hace tanto calor o no quieres sentir las chispitas de agua. Entonces, con una manga así, pero con una blusa relativamente fresca, unos pantalones frescos y los pies cubiertos, para mí es un look ideal para empezar el otoño. Incluso porque en esta época del año tienes las piernas un poco más bronceadas por el verano y estás más acostumbrada a estar mostrando piernas. Así que para mí este tipo de conjunto perfecto para el otoño, no para la primavera donde vengo con las piernas blancas y me cuesta un poco empezar a destaparme. Y vamos con la siguiente prenda. También 2 euros, otra de marca. En este caso, una camisa. Mira qué bonito el estampado. Yo no tengo ni idea de qué colección será esto, de qué año. Es una camisa fresquita de viscosa. En este caso es de manga larga. ¿Dónde está la manga? Aquí está. Es una camisa de manga larga. La verdad es que no está muy planchada. Bueno, pero es de Pull and Bear y es tamaño M. Así que mira, la segunda prenda del mercadillo de marca, los pantalones de Primark, esto de Pull and Bear. A mí la camisa me encantó. Es de fondo blanco con una especie de verde agua, beige y marrón. Y este marrón chocolate está de moda este otoño. Así que la vi, la agarré enseguida. Y bueno, como estaba ahí en la mesa, vi también estos shorts que a mí me han quedado un pelín grandes. Estos son tamaño 40 y también son de marca, son de Quechua, la marca del Decathlon. Pero bueno, me parecen unos shorts completamente, bueno, clásicos, normales. Me quedan levemente grandes, son con estos botones de presión y cremallera. Pero como es este tono beige, pensé, bueno, para el otoño, incluso para pleno verano también, pero con una camisa me parece también que con unas bambas y un bolsito informal puede quedar bien, incluso con unas sandalias informales. Pero a mí esto creo que me gusta más con la camisa un poco abierta, así que he echado mano de fondo de armario. Tengo aquí un top básico. Esto es de Seiya. Esto tiene 200.000 años. Yo antes me ponía estas cosas directamente, bueno, así digamos como look principal. Hoy en día ya no, cosas así apretadas no. Pero me gusta un top por abajo con la camisa por arriba, abierta, semiabierta, con un nudo. Bueno, ya vamos a ver cómo queda. Y como el pantalón me queda un pelín grande, también me gusta el efecto que le hace con la camisa, porque también te tapa un poco si te queda un poco grande por atrás o así. Camisa, 2 euros. Los pantalones, 2 euros. Fondo de armario. Así que nuevo conjunto por 4 euros. El anterior, el conjunto, 2 euros, porque fuera de los shorts el resto ya lo tenía. Así que me lo voy a probar y vamos a ver si he acertado con esto.
Yo estoy encantada con este conjunto. Esta camisa y además por 2 euros yo estoy fascinada. La camisa me encanta y como te digo, por 2 euros me parece una super compra. Los shorts no es lo que más me fascina, pero bueno, son unos shorts de algodón, son de marca, son clásicos y me los puse con sandalias porque para mí estos shorts que son de estilo así, por así decir, más deportivo, más básico, menos femenino, a mí me parece que con bambas hacen gambas de chico. Así que a mí no me gusta cómo me quedó y por eso opté por sandalias y este bolsito de Stradivarius, que esto trae una cuerda negra y yo odiaba esta cosa con la cuerda negra y esta cosa aquí colgando, hasta que me di cuenta que le podía sacar la asa negra y solamente quedarme con esta así plateada y ahora me encanta y la amo. También por 2 euros y siguiendo con los mismos tonos, me conseguí esto que es un vestido. Es un vestido bastante largo. La verdad es que no sé si es hasta los tobillos, pero si lo tengo así en la mano, pues pareciera que es bastante largo. Me parece precioso. Aquí abajo tiene un detalle en encaje, tiene el mismo detalle aquí en el escote y en las mangas. Es un vestido que yo lo vi así en el mercadillo y pensé, de este color y así sueltito, esto me tiene que quedar bien. Es de marca, yo no conozco la marca, Lwie, es de tamaño S y yo creo que esto a mí me queda perfecto. Esto es un vestido que yo te diría de otoño, básicamente por el color, si es un color más oscuro, aunque esto es súper fresquito, es de tela de camiseta. Si no es algodón, pues es algo parecido o de imitación de algodón, pero una tela bien fresquita. Pero para mí las mangas son tan bonitas que para mí ponerle a esto un abrigo por arriba pues es que le quita toda la gracia, porque después es que no tiene nada. Así que esto yo me lo compré porque lo encontré, pensé para otoño, cuando todavía hace calor, con este tono, ya está genial, incluso para los días nublados como hoy, para no andar de colores así tan más brillantes, más veraniegos, cuando ya está nublado, que ya todo el mundo se empieza a vestir un poquito, digamos, ya básicamente con tonos más oscuros. Así que esto me encantó. También perfecto para verano e incluso para primavera, porque como es largo, yo lo que te digo, a mí en primavera me cuesta un poco habituarme otra vez a destapar las piernas. Así que este me parece que para 3 estaciones está genial. A mí este tono me encanta combinado con blanco. Pero bueno, también tengo para esta época del año unos mocasines beige, tengo, bueno, las bambas blancas, tengo las bailarinas blancas, básicamente, o sandalias, las mismas sandalias que te he mostrado. Así que voy a ver con qué lo combino y vamos a ver si he acertado con mi vestido nuevo, 2 euros. Y ya vamos por el tercer conjunto y la cuarta prenda. El short azul, el short beige con la camisa y ahora un vestido. Francamente, este vestido es lo más sencillo del mundo. La única gracia que realmente tiene y que me encanta es este detalle aquí en las mangas, el escote y esta formita que le sale en el pecho. Luego, la forma del vestido, ya lo has visto, pues es un vestido que cae recto, no hace mucho volumen, no es ajustado,
Es el tipo de vestido que incluso te lo puedes poner con una combinación, pues tal vez para que te dé un poquito más de forma, aunque justo no es. Bueno, como pudiste ver, opté por combinarlo con sandalias y bolsito plateado. Básicamente porque me lo compré este verano y no es lo que me ponga más. Creo que a mí estos tonos me gustarían más, por ejemplo, con un capazo, pero ya estando en otoño, el capazo también lo considero más cosa de verano y bueno, por no ponerle un bolso blanco o crudo, me decanté por este. Al cambiarme el bolso, no me cambié las pulseras, porque a mí me gusta plateado con plateado, pero sí me cambié los pendientes. Yo estaba con estas gotas doradas que son de Temu y he vuelto a las perlitas. Pero estas gotas te lo quería comentar porque como puedes apreciar son de Temu, me costaron baratísimas, ya no me acuerdo cuánto, pero probablemente 1 euro o por ahí. El dorado está absolutamente impecable, pero mira tú, el piquito que te metes en la oreja, no, este no, entonces debe ser el otro. Es que ya está medio, que en cualquier momento se rompe. ¿Ves? ¿Ves? Esto ya no está fuerte. Ahí donde lo puedes ver. A ver, ahí. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Y porque este palito para sujetar no es suficiente para lo que es el peso de esto. Así que la verdad es que no te lo recomiendo. Te arriesgas a estar con esto y que se te caiga pues el pendiente en el momento menos indicado. Otro vestido. También lo que yo te diría, un vestido otoñal, pues por los tonos, aunque también te digo, es un vestido de primavera o un vestido de otoño. A mí me encanta esta, digamos, esta estación intermedia porque la verdad es que te da un montón de posibilidades con ropa de verano, con un pequeño abrigo o, pues no sé, algo así. Es ropa realmente que se aprovecha un montón de tiempo, mientras que los jerseys, los abrigos, toda esa ropa más pesada, pues yo básicamente creo que todas las usamos solamente cuando hace mucho frío. Así que esta ropa te da, digamos, para aprovecharla un montón. Bueno, este otro vestido, lo mismo, 2 euros en la misma mesa del mercadillo. Y me quedé muerta cuando vi la marca. No lo podía creer. Aquí no tiene marca, pero mirando por aquí adentro vi que es de la marca Roxy, que es la marca de chica, creo que es de Billabong, que es la marca de chica. No sé si te lo estoy diciendo bien. Mira, Roxy. No sé si es de Billabong o Quicksilver, una cosa así, pero es la línea de ropa de chica. Bueno, cuando yo vi este vestido y por 2 euros, pues lo vi y pensé, es el típico vestido largo y así sueltito que es difícil que no te quede bien. Y me llamó la atención porque este estampado, aunque no es exactamente, es un poco del estilo de los estampados que estuvieron de moda este verano. Yo lo vi en Zara y también lo vi en Shine. Te voy a dejar una foto por aquí para que veas el estilo en el que estoy pensando. Y siendo un blanco y negro, pues pensé, para otoño por 2 euros, me encanta. Y esto trae presillas. A mí normalmente no me gusta ponerme cinturón. Una de vosotras me ha pedido que haga un vídeo con cinturones, cómo me organizo con cinturones. Yo la verdad es que cinturones uso poco, pero como esto tiene esto aquí tan grande y no está muy fácil para descoserlo, incluso esto está muy bajo, está como más hacia la cadera, yo diría. Así que me lo voy a probar, probablemente con cinturón, porque con esto aquí suelto, esto queda horrible. Por lo menos, pues no sé si me queda bien con cinturón, lo dejaré así. Y ya veis, también es un vestido largo. Lo voy a combinar, no sé, tal vez con bambas, con sandalias negras. Vamos a ver qué le ponemos.
vemos. Este vestido, considerando que es un tamaño S, creo que me queda un pelín grande. La verdad es que no me parece que haya sido mi mayor acierto, pero creo que probablemente lo podría mejorar con un buen cinturón. Yo me he puesto, pues, el cinturón que tengo uno negro, muy finito, pero la hebilla es dorada, pero es más dorada que esta. Y entonces, como me había puesto este bolsito para darle así un aspecto más informal, no me convencía el otro cinturón en dorado. Por eso le puse este. Creo que quedaría mejor con un cinturón negro, tendría que probar diferentes estilos. No es lo que a mí más me ha fascinado, pero por 2 € tampoco se puede pedir más. No tenemos espejo en el mercadillo, te lo pruebas por arriba de la cabeza y bueno, más o menos te imaginas. Y me ha pasado lo mismo con la última prenda que te voy a mostrar hoy. Mira, un pantalón blanco de estos que tienen lacito aquí adelante. Este también costaba 2 €. Todo esto que te he mostrado hoy es todo 2 € de la misma mesa. Esto es de marca Fashion Avenue. A ver qué número. Pues no dice. Ah, sí, 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 dice. Es tamaño L. Y bueno, a mí la verdad es que me ha quedado grande. Como te digo, el tema de las tallas, pues a veces el L te queda bien, otras veces no te queda bien. Pero visto así, no me pareció un pantalón enorme. Es estilo paperback, pero no llega a serlo porque, bueno, básicamente tiene un elástico en la cintura y tiene para hacerte el nudito. Bueno, tamaño L, es un pantalón blanco. Esto creo que es 100% algodón, es súper fresquito. Y yo me lo traje, sí, es 97% algodón y 3% spam, debe ser spandex, 3%, es verdad, estira un poquito. Pero como yo me lo traje básicamente porque es un modelo básico, unos pantalones blancos, y en casa también me puse a ver qué es lo que tenía, y tal como te había mostrado, tenía esta blusa de mango, es una blusa blanca, es de manga larga, es tamaño M de mango, blanca, con lunares negros. Y es una blusa que a la cual yo tampoco le estaba dando demasiado uso, porque, pues no sé, la veo un poco formal, con pantalón negro me parece totalmente aburrido, no sabía muy bien qué hacer con esta blusa. Esas cosas que me fueron sobrando de cuando yo me vestía más formal para trabajar de forma presencial. Y este pantalón, cuando me lo probé de cintura, es elástico, me queda bien, pero la parte de la cadera, pues noté que me queda un poco así como la cintura y después que tienes un poco de globo en la cadera. Entonces, en esos casos, para mí hay que tapar y disimular. Y entonces, yo creo que esta camisa, pues tal vez metida por adentro, pero con ese estilo de meterte la parte de adelante dentro para que se le vea este lacito, pero dejándole, digamos, suelto un poquito para afuera en el lateral, creo que puede quedar bien. Así que vamos a ver, voy a intentar combinarlo con, con complementos así informales. No sé si me voy a poner con unas bambas tal vez y vamos a verlo, a ver si he acertado con esto.
¿Qué te ha parecido este? A mí me ha encantado la solución de un pantalón blanco informal para combinar esta camisa que tenía ahí abandonada, porque con un pantalón negro siempre lo veía tan formal, tan serio y tan aburrido que no me gustaba. Pero creo que con esto ya tiene más rollo. Y bueno, vamos a hacer un resumen. Pantalón blanco, 2 euros. Vestido, 2 euros, todo 2 euros. Camisa, entonces vamos con 2, 4, 6, 8, 10, 12 euros. Con 12 euros tenemos 2, 3, 4, 5 conjuntos nuevos. Y no te creas que es todo. Como ya te había dicho, me quedan todavía más prendas, pero por no hacerlo muy largo, te lo voy a mostrar en otro vídeo uno de estos días. Así que no te olvides de dejarme like, suscríbete al canal si no estás suscrita, comparte el vídeo para que llegue a más personas y podamos crecer. Y no te olvides que en mi canal ya tengo habilitado el super gracias, el corazoncito, si quieres hacer una contribución económica a mi canal. Bueno, que es una forma también de agradecer si el contenido te gusta, te sirve, te divierte, te hace compañía. Porque la verdad es que para mostrarte cosas, pues también tenemos que gastar un poquito de dinero. Bueno, es todo por hoy. Te mando un beso y nos vemos pronto. Chao.